Hola, ¿cómo estás? Esperemos que estés bien. Damos gracias a Dios porque nos permite estar contigo a través de este medio. Y vamos a orar para iniciar nuestro culto, dándole gracias al Señor porque nos permite estar aquí, nos permite reunirnos y nos permite escuchar su palabra el día de hoy. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Dios eterno, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre Santo, porque solamente por tu gracia, Dios, estamos aquí, Señor, y podemos llevar la palabra a mis hermanos, Señor, a través de, Señor, de la tecnología que tú pones a nuestra disposición. Señor, en esta hora te pido que, Señor, estés aquí en esta reunión con nosotros, Padre Santo, como dice tu palabra, que, Señor, nos podamos gozar en ti, podamos cantarte con todo nuestro corazón, y, Señor, también pon en nosotros un corazón atento, Señor, de oír tu palabra a través de tu siervo, Señor, que trae el mensaje de este día, Señor, y, Señor, pon en nosotros un corazón dispuesto a aprender de ti y, Señor, a practicarlo, Señor. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Te invito a que leas conmigo en la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 10, de los versículos 11 al 21. Te invito a que leas conmigo. Dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye, porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo autoridad también para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? De milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá?
mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, oh. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Señor. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al grande amor
Hola mis queridos hermanos, seguimos reflexionando en la palabra del Señor. Hoy nos toca ver Yo soy el buen pastor. La semana pasada nuestra hermana Lili nos apoyó en la reflexión de Yo soy la puerta, en el cual está en el mismo pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 10. Y en este contexto están ambos Yo soy juntos, está Yo soy la puerta y está Yo soy el buen pastor. Así es que hoy nos vamos a dedicar a ver lo que es Yo soy el buen pastor. Vemos que los yo soy, la puerta y el buen pastor surgen directamente del incidente que habla el capítulo anterior, en el cual habla acerca de que Jesús sana a un ciego de nacimiento, y vemos cómo los fariseos lo expulsaron de la sinagoga, los expulsaron podríamos decir, de la religión judía. Y entonces Jesús, en el contexto de este ciego que es expulsado digamos de la religión judía y de todos los líderes religiosos, en vez de que ellos se alegraran de la sanidad que él había pasado, ellos al contrario lo corrieron, podríamos decir, porque él creyó en Jesús en cierta manera, ¿sí? Y bajo ese contexto vemos que Jesús viene a decir que él es el buen pastor, que él es la puerta de las ovejas y todo eso. Sí, entonces vemos cómo el Señor se preocupa sinceramente por la vida del pobre ciego, por la vida de esa persona quien por fin fue en cierta manera sanado de toda esa enfermedad que había traído durante toda su vida. Si vemos en la palabra de Dios, dice que esta persona había nacido ciego, en el cual pues este milagro fue muy grande a la luz de los ojos de los seres humanos, pero los líderes religiosos decían que no estaba bien, que Jesús lo había sanado. Y entonces por esa razón vemos en este contexto que él empieza a decir esto, que él es la puerta de las ovejas y también que él es el buen pastor. Así es que vamos a ver cuáles son las cosas que nos habla esta parte de la palabra de Dios acerca del buen pastor. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más emblemáticas. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así hay otros textos en el cual, con más calma en casita, pueden estar viendo, ¿sí? Entonces vemos que Jesús es una de las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, a Jehová de los ejércitos, ¿sí? Entonces, en el contexto de este pasaje, Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue de 5 aspectos. Primero, que él es el portero, que el portero primeramente le reconoce como el pastor y le abre la puerta al redil. Y también las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamado. También conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre en particular. Pero también cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Y también él da su vida por sus ovejas. ¿Sí? Entonces vemos cómo el título de pastor también resonaba en los oídos de los fariseos, resonaba en los oídos de los judíos de aquella época, porque ellos entendían realmente qué es lo que estaba diciendo Jesús. Jesús estaba atribuyendo esta figura del pastor que solo se le daba a Jehová. Sí, y entonces Jesús decía, yo soy el buen pastor. Y entonces ellos entendieron rápidamente, le captaron lo que Jesús estaba diciendo. Se estaba atribuyendo todas esas cosas que eran solamente de Dios. Por eso es que ellos querían matarlo, porque él se atribuía cosas específicamente de Dios. Pero en el contexto de toda la palabra de Dios entendemos muy bien que todas estas cosas eran verdaderas. No olvidemos aquellas profecías que anunciaban que ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor definitivo. Y en Ezequiel 34:23 nos dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y a mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Así que estos fariseos entendieron realmente que él estaba diciendo o se estaba atribuyendo que él era Dios, porque estaba diciendo que él era el buen pastor. Y también vemos que los apóstoles, cuando se refirieron a Jesús,
ellos decían que él era el príncipe de los pastores. Entonces ellos también entendieron que Jesús es Dios mismo, el gran pastor de las ovejas. Entonces es importante que observemos que si bien hasta este momento el pastor de Israel habían sido primeramente Jehová de los ejércitos, Jehová, Dios del Antiguo Testamento, él era el pastor del pueblo de Israel, pero ahora Jesús viene diciendo que él es el buen pastor. Pero también vemos que se le atribuía también a los líderes religiosos que ellos eran el pastor del pueblo de Israel, pero estos pastores habían fracasado, eran unos malos pastores. Por eso Jesús viene diciendo, yo soy el buen pastor, porque vemos en el contexto del ciego que había nacido y había sido sanado. Estos pastores supuestamente que estaban al cuidado del pueblo de Dios estaban desechando a esta persona. Así es que en este pasaje de Juan, capítulo 10, del versículo 11 al 18, encontramos 3 características del buen pastor que nos enseña a confiar plenamente en él y vivir una vida íntegra delante de él. Así es que vayamos a ver cuáles son estas 3 características del buen pastor. Y quisiera mencionarla y más adelante podemos ir viendo cada una. Primero, el buen pastor atrae a las ovejas a sí mismo y ellas lo siguen. Y el segundo es, el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas la conocen a él. Y el tercero es que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Antes de tocar estas 3 características, quisiera recalcar cuáles son los enemigos de las ovejas. Primeramente, las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado, hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas de su legítimo dueño. También están los asalariados que, sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta. Y por último está el lobo, que solo viene a arrebatar y a matar. Pero veamos quiénes podrían ser los ladrones o los salteadores. Aquí vemos que se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes. Usaban la astucia y el engaño para pasar inadvertidos. Y llegado el caso, no dudaban en usar la violencia con tal de poder entrar en ese rebaño. Y por lo tanto, en un principio el Señor estaba refiriéndose en estas palabras a los líderes religiosos, quienes estaban a cargo de cuidar al pueblo de Dios, pero ellos no lo hacían, ¿sí? Eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual, como muchos otros falsos pastores de la antigüedad de Israel, que en vez de cuidar, apacentar al pueblo de Dios, ellos hacían que el pueblo de Dios se fuera por otros caminos. En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios, conduciéndoles de este modo a la condenación y a la misma muerte. Y por supuesto, no solo aquellos religiosos con lo que Jesús se estaba refiriendo en este tiempo en el cual se está refiriendo a la palabra de Dios, sino que también podemos ver en nuestra actualidad que hay muchos religiosos, líderes religiosos, que pudieran ser los ladrones y salteadores, quienes solamente buscan su propio interés, quienes solamente buscan enriquecerse a costa de las ovejas del Señor. Pero también está el asalariado, que a diferencia del verdadero pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio. O sea, siempre buscan algo para sí mismo. Ellos solamente trabajan si ellos adquieren algo para sí. Si no adquieren nada, pues simplemente no lo hacen. ¿Por qué? Porque es el amor al salario que ellos pudieran ganar y no es el amor a las ovejas, ¿sí? Y por último vemos que el lobo, otro de los grandes peligros para las ovejas es el lobo. Los que han tenido animalitos en el campo, chivos, ovejas, saben muy bien que el lobo o el coyote siempre viene para comérselas y las saca de su rebaño. Sí, entonces vemos que el otro enemigo muy peligroso de las ovejas es el lobo, que en las escrituras es usado como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo. El lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas para alimentarse de ellas, pero con frecuencia muchas otras también resultan heridas, son dispersadas o mueren como consecuencia de estos ataques que provoca el lobo.
Y entonces el Señor también nos advierte, y advirtió también a los discípulos de aquella época de que esos enemigos estarían siempre presentes en la vida de la humanidad, en la vida de la iglesia. Y el apóstol Pablo avisa que incluso puede salir dentro de las iglesias. Por eso es importante que nosotros nos afiancemos, nos entreguemos completamente al cuidado de nuestro buen pastor. Así que veamos la primera característica, que es el buen pastor atrae a las ovejas a sí mismo y ellas lo siguen. Dice el versículo 2 al 5, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llaman por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Vemos que en este pasaje Jesús se identifica primeramente, como lo vimos en la semana pasada, como la puerta de las ovejas y el buen pastor. Jesús es tan grande, su significado, su grandeza, que es que tanto es la puerta, tanto es el buen pastor. ¿Sí? Entonces entendemos que Jesús es las dos cosas a la vez. Él es la puerta en el cual todos nosotros tenemos que entrar, pero también Él es el que cuida, el que protege a ese rebaño, porque Él es el buen pastor. Nos recuerda que Él es el único acceso legítimo para entrar al reino de Dios, para tener comunión con el Padre. Solo entrando por medio de Él podemos encontrar la salvación de nuestras almas, porque no hay otra puerta. Quizá por eso el Señor describe, que dice que la puerta es muy estrecha. Por eso es importante que nosotros entremos por esa puerta que es Jesús. Pero no solamente que entremos en esa puerta, sino que también nos afiancemos bajo la protección del buen pastor. Entonces vemos que en el redil era un terreno cercado en el que cada pastor metía sus propias ovejas y al atardecer dejándolas al cuidado de un portero, en el cual ya nuestra hermana Lili nos había explicado un poco la semana pasada. Y vemos cómo ese pastor venía y el portero se daba cuenta si este pastor no era el legítimo pastor, pues no lo dejaba pasar. Y aquí vemos en el contexto de la palabra de Dios, dice que el que entra por en la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llaman por nombre a las ovejas y las saca del redil. Y cuando ya las ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. ¿Sí? Entonces vemos que el buen pastor atrae a las ovejas a sí mismo y también ellas lo siguen. Vemos como el ciego que fue expulsado de la sinagoga por los líderes religiosos no mostraban esto que podemos ver, que Jesús atrae a las personas, que Jesús atrae a los pecadores hacia Él para que se puedan arrepentir y para que igual de esa manera puedan seguirlo a Él. Pero los líderes religiosos de aquella época eran todo lo contrario. Ellos, en vez de alegrarse por la sanidad de aquel ciego, lo echaron de la sinagoga. ¿Sí? Los falsos pastores les echaban fuera por deshacerse de los pecadores, porque ellos decían que no eran dignos de ellos. ¿Sí? Si los que hemos visto películas acerca de Jesús, vemos que ahí con gran énfasis los actores personifican esas cosas en el cual decían que no debían acercarse los pecadores a los líderes religiosos, porque supuestamente ellos eran puros, eran santos, pero no eran el buen pastor que nos relata la palabra de Dios. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas también lo conocen. Dice el versículo 4: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. No solamente Jesús llama a las personas, las busca, las atrae, sino también cuando ya las encontró y ya las siguen, dice que Él conoce quiénes son realmente sus ovejas. Y cuando ellas la conocen, cuando Él los conoce, también ellas conocen su voz. ¿Sí? Con estas palabras el Señor expresó la comunión íntima
y cercana que existe entre Cristo y su pueblo, una unión que solo se entiende plenamente o solamente lo entendemos aquellos que hemos de verdad tenido esta relación con Jesús, que Él es nuestro buen pastor y Él nos conoce y también nosotros le conocemos a Él. Por eso cuando escuchamos su voz le seguimos, pero hay que tener mucho cuidado. Si nosotros no escuchamos su voz y no le estamos siguiendo, posiblemente no podemos ser las ovejas de Jesús. Como buen pastor, Jesucristo conoce a todos los creyentes, sabe cuáles son sus nombres, dónde viven, qué circunstancias los rodean, qué sentimientos los agitan, qué sufrimiento lo aflige, qué es lo que pasa en su corazón, qué cosas hay en su interior que le está lastimando, que le está haciendo daño. Todas esas cosas Jesús las conoce, porque Él es nuestro buen pastor que conoce cada una de sus ovejas, las conoce tal y como somos. Y es algo también espectacular que podemos notar en el buen pastor, que nos conoce y delante de Él nosotros no podemos ocultar nada. ¿Por qué? Porque está abierto, está descubierto todo lo que tenemos en nuestro corazón delante de Él. Así es que yo te animo para que no sientas temor en acercarte a Él, porque Él te conoce y Él sabe tus debilidades, Él sabe las cosas que no puedes vencer. Pero si tú entregas esas dolencias, esas cosas delante de Dios, Él te va a ayudar a vencerlo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí el Señor está comparando el tipo de conocimiento mutuo que hay entre el pastor de las ovejas y con el que existe con el Padre y el Hijo. Pues así como se basa en la comunión y el amor mutuo entre el Padre y el Hijo, y este mismo amor es el que Cristo muestra a cada uno de nosotros. El amor que se tiene el Padre, tanto el Hijo, muestran ese amor hacia nosotros como sus ovejas. Por eso ese amor tan grande, tan infinito, lo está derramando sobre sus ovejas, sobre todos aquellos que somos sus ovejas. Y también vemos que ese amor tan excelso se está derramando día a día en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos que quizá no sabemos qué puede pasar el día de mañana, pero podemos estar seguros de que nuestro buen pastor está ahí para ayudarnos, para socorrernos, porque Él nos conoce nuestras debilidades y conoce también nuestras necesidades. Por eso es que debemos continuar sirviendo a nuestro Dios. Y como tercera característica, el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 11 y 13 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve al lobo que se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y este hombre huye porque, siendo asalariado, no le importa las ovejas. Puede que nosotros tengamos que pasar por muchas dificultades, por muchos problemas en la vida, por cosas peligrosas que quizá pasen en nuestro diario vivir, pero debemos estar seguros que Dios, nuestro pastor, siempre estará ahí a nuestro lado, cuidándonos, protegiéndonos, proveyendo de nuestras necesidades, porque Él es el que da su vida por las ovejas. Fuera de Él no hay nada a donde podamos ir, fuera de Él no hay nada a donde podamos recurrir, porque Él es el que da la vida por sus ovejas. A diferencia de los falsos pastores, el Señor no había venido a quitar la vida de sus ovejas, sino por el contrario, Él vino a darle vida a cada uno de ellos. Y aquí hay un fuerte contraste con Satanás, porque Satanás dice que Él es el que vino a matar, robar y destruir, pero Jesús es el que vino a dar vida, pero no solamente a dar vida, sino también a dar vida en abundancia, ¿sí? El diablo le roba al hombre la pureza, la santidad, la felicidad y la paz, la vida entera a cambio de nada, y eso hace que de nosotros, los seres humanos, nos distraigamos de nuestro Creador, nos distraigamos de la presencia de nuestro Dios y pongamos nuestra mirada en otras cosas que no son nuestro Dios. Por eso el propósito de la venida del Hijo de Dios a este mundo era darnos vida, era abrir nuestros ojos, era atraernos a Él para llevarnos
hacia su redil, hacia su rebaño. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces también para que pudiéramos disfrutar de esa vida en abundancia, Jesús quiere que nosotros nos acerquemos día a día ante Él. Esta vida comenzamos ya a disfrutarla desde hoy. Desde que recibimos a Jesús como nuestro Señor, hemos empezado a disfrutarla, pero debe de haber un proceso más y más y más en el cual cada día disfrutemos con mayor grado esa vida que Dios nos ha dado por medio de su muerte. La oveja no podría llegar a tener vida sin que el buen pastor entregara la suya a favor de ella. El Señor Jesucristo dio su propia vida por cada una de sus ovejas. El buen pastor entrega su vida por amor al Padre y también por amor a las ovejas. Padre y Hijo muestran su gran amor hacia las personas, hacia sus criaturas y en especial hacia sus ovejas. Entonces no hay placer más grande que obedecer los mandamientos de nuestro buen pastor, porque Él ha derramado su propia vida y mostrando ese amor tan grande que nos tiene a cada uno de nosotros. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ambos, Padre e Hijo, aman a cada uno de sus ovejas. Y por eso el Padre entrega a su propio Hijo para morir por cada uno de nosotros. Así que ese amor se demostró dando su vida por nosotros. Y no debemos olvidar nunca ese amor tan grande que nos anima a vivir confiados en que tenemos un buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. Así es que yo les animo para que no olvidemos estas cosas. Y para concluir, quisiera recapitular lo que hemos visto. Hemos visto en este pasaje 3 características del buen pastor, y estas son: el buen pastor atrae a la oveja a sí mismo y la sigue. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas le conocen a él. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Así que podemos estar confiados en que nuestro buen pastor, que nos guía en nuestro camino diario, nos protege, se entrega por nosotros, cura nuestras dolencias y nos lleva directamente a la presencia del Padre. En Él tenemos la salvación y en Él hallamos el descanso. Gracias a Dios por ese pastor que se sacrificó por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por lo que estamos en el rebaño de Jesús. Así que yo les invito a que te afirmes muy fuerte en esta afirmación que dice: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Vive confiado en que Dios proveerá tus necesidades. Entrega tu confianza en Él, que no te desesperes. Vive tu nueva vida en Cristo y sobre todo vive tu realidad, tu verdadera relación con Cristo como tu buen pastor, y gózate siempre en su presencia. Y no olvides que nuestro buen pastor está ahí en estos momentos, protegiéndote, cuidándote y dándote ánimo. Así es que ánimo, hermanos, siguen adelante y disfrutemos de nuestra comunión con nuestro buen pastor. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, por tu gran amor y tu compasión que mostraste allá en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Cuídalos, protégelos, ayúdalos. Sé tú, Señor, sus guía diariamente. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús, amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a
amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sirvo a mi Señor. No miro las circunstancias, no miro solo su grande amor. No me guío por mi vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no miro solo su grande amor. No me guío por mi vista, alegre estoy. Este gozo que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Este gozo que yo siento en mi alma es porque yo sirvo a mi Señor. No miro las circunstancias, no miro su amor, su gran amor. No me guío por mi vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista, alegre estoy. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque los montes se pasen a la mar y la tierra tiemble de confiar, no miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista, alegre estoy. Gloria, oh gloria, aleluya. Gloria, aleluya, mi Señor. Gloria, oh gloria, aleluya. Gloria, aleluya, mi Señor. No miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista, alegre estoy.
damos gracias a Dios porque nos ha permitido pues en este día adorar a nuestro Dios y pues damos gracias a Dios por esa oportunidad que Él nos da. Les voy a invitar que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios porque pues Él nos ha dado la oportunidad de adorarle para ser despedidos de este culto. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, de poder estar en este momento, Señor, unidos, Padre, a través de este medio, Señor, para adorarte, para cantarte, Señor, y también, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, en este día, Señor. Te pido, te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que están en sus hogares, que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre Santo, y que ellos, Señor, sigan, pues, adorándote, Señor, en todo momento, Señor. Te ruego que tú les animes y también, Señor, que tú les guardes de esta situación que estamos viviendo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro pastor que nos cuide cada día, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.